Hola estudiantes de primer año. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con las técnicas de estudio? Primero lo que teníamos que hacer era una lectura comprensiva. Podemos hacer una primera lectura rápida y luego una segunda lectura más detallada. Es importante que en este paso busquemos el significado de las palabras desconocidas del texto que estamos abordando. En segundo lugar, vamos a subrayar las ideas principales. Hasta acá vamos a llegar en el día de hoy. Podemos realizar notaciones marginales, esto es anotar al lado de cada párrafo un breve título que nos haga recordar de qué se trata ese párrafo. En tercer lugar, esto lo vamos a hacer la semana que viene, a partir de lo que subrayamos vamos a armar un pequeño resumen. En cuarto lugar, lo vamos a hacer dentro de 15 días, a partir del resumen realizamos una red conceptual, que puede ser un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo. Y bueno, la finalidad de esto es estudiar de ese resumen o de esa red conceptual. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, ahora vayamos al texto que yo les dejé la última vez. ¿Sí? Vamos a ir, pueden utilizar la herramienta de subrayado. Yo en este caso voy a usar la de resaltar. Bien, acuérdense que siempre vamos a subrayar los títulos, ¿sí? Las primeras civilizaciones. De las aldeas agrícolas a las primeras ciudades. También lo subrayamos, porque es un subtítulo. Dice, el desarrollo de la actividad agrícola fue transformando las pequeñas aldeas en ciudades con más habitantes. El modo de organización social se modificó por completo. Vamos a subrayar esto que es lo novedoso. Bien, acá tenemos ítems. Los ítems también podemos usarlos luego en el resumen, ¿sí? Los podemos respetar. El primer ítem dice, las comunidades igualitarias se dieron paso al surgimiento de sociedades jerárquicas. Acá tenemos algo clave, el concepto clave que aparece como novedoso. Importante, si no sé el significado de una palabra, puedo no conocer el significado de jerarquía o de jerárquico, entonces, ¿qué hago? Lo busco en internet, ¿sí? En Google pongo la palabra que quiero buscar y ahí me va a salir, ¿sí? Por lo general hay más de una definición, como ven acá. Dice, organización de personas o cosas en una escala moderada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Esto quiere decir que hay una escala en donde algunas personas tienen más poder o más autoridad que otras, ¿sí? Entonces, estas nuevas sociedades van a presentar esa característica, personas con más poder que otras, a diferencia de las comunidades igualitarias, que eran las anteriores, las del Neolítico, o anteriores, el Paleolítico. Las aldeas, seguimos leyendo, las aldeas estaban integradas por personas con lazos de parentesco, esto fue antes. Cada familia trabajaba su tierra de forma independiente en la base de la cooperación y ayuda mutua. Eran, por lo tanto, sociedades igualitarias, ya que no había miembros de la comunidad que tuviesen más poder que otras. Ahora vamos a ver qué es lo nuevo. Al crecer las ciudades surgieron líderes y jefes. Esta es la novedad. Lo subrayamos. Se transformó así en una sociedad jerárquica. No lo volvemos a subrayar porque lo subrayamos acá. Esta se caracterizó por la aparición de nuevos jefes, bueno, que ya lo subrayamos, que comenzaron a concentrar un grado de poder. ¿Sí? Eso lo vamos a subrayar porque esta palabrita poder es muy importante en este momento o para esta etapa histórica.
y que se posicionaron en un escalón social por encima del resto. Vamos a subrayar. En definitiva, este es el concepto de jerarquía, ¿sí? Muy parecido. Estos jefes poseían prestigio, entonces vamos a subrayar, poseían prestigio, privilegios y un mayor acceso a los bienes, o sea, a las tierras. Sus parientes cercanos también poseían un rango mayor que los demás. Bien, el segundo ítem dice: la división de tareas por género y edad se dio paso a la división social del trabajo. Esta es la novedad, la subrayamos. Primero los hombres se dedicaban a tareas de mayor esfuerzo físico y las mujeres y niños a labores de tejido y artesanía. Con la aparición de las ciudades, y ahora viene lo novedoso, algunas personas dejaron de producir alimento y pasaron a especializarse en otras tareas. Entonces, personas que se especializan, que pasaron a especializarse en otras tareas, ¿sí? Bien, por ejemplo, la producción artesanal, artesanos, alfareros, forjadores de metales, las funciones religiosas, que vamos a ver que es muy importante en esta etapa histórica, las arquitectónicas, funciones arquitectónicas como la construcción de templos, obras de riego, acuérdense lo importante del riego, de llevar agua a los cultivos, porque de eso viven las sociedades. El agua es un recurso muy importante, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y palacios. Y las funciones políticas, gobernar y administrar. Estas son todas nuevas tareas sociales, nuevos trabajos, nuevos empleos que surgen novedosamente en este momento histórico, que antes no existía. La división pasó a ser por tareas especializadas y diferenciadas entre el ámbito de desempeño rural y urbano, o sea, igual que en la actualidad. En la actualidad tenemos tareas que son del campo y tareas que son de la ciudad, o sea, tareas que son del ámbito rural y tareas que son del ámbito urbano. Esto derivó en una mayor desigualdad social. Siguiente ítem. La propiedad de la tierra antes, ¿no? Era comunal, o sea, de todos, colectiva. Con el surgimiento de las ciudades y los liderazgos, o sea, los líderes, los jefes comenzaron a obtener territorios para su beneficio, en los cuales trabajaban miembros de la sociedad a los cuales esa tierra no les pertenecía. Entonces, ¿qué me está marcando acá? Antes todos poseían la tierra, o más bien la tierra no era de nadie, era de todos, ¿sí? Ahora la tierra va a tener un dueño, y los que trabajen la tierra de ese dueño van a trabajar porque ellos no tienen su propia tierra. Ahí tenemos más diferenciación social. Siguiente ítem. Las familias producían para su sustento anteriormente, pero con el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, la producción de alimentos fue en aumento. Eso es importante. Desarrollamos la producción de alimentos fue en aumento. Lo que derivó en un excedente, acá hay otra palabra que es importante de entender en este momento, podemos ir a internet y buscarlo en Google. Cargan. Mientras que no carga, vamos a continuar con nuestra receta. Este excedente que podía ser almacenado para el futuro, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el excedente de alimento?
¿Lo vamos a tirar? No, lo vamos a guardar para el futuro, lo vamos a almacenar para el futuro. Bien, a ver si ahí tenemos excedente y su definición, que está de más o sobra, ¿sí? Entonces es la producción que no se consume en este año y que se va a guardar, ¿sí? Que sobra y que se va a guardar para el futuro, para el año siguiente. ¿Y qué sería la base de las nuevas sociedades tributarias? Esto lo vamos a subrayar porque es muy importante. Ahora más adelante vamos a explicar lo que significa sociedades tributarias, o sea, sociedades basadas en el tributo. Aquellos jefes serán los que administren y distribuyan el excedente de producción o lo intercambien con otras ciudades. O sea, vamos a ver que a través del tributo los jefes se van a quedar con este excedente de producción y lo van a almacenar para el futuro, lo van a distribuir entre la población y lo van a intercambiar con otras ciudades a cambio de otros bienes que les haga falta a esta ciudad. El último ítem de esta parte dice: el simbolismo y los rituales ligados a la fertilidad de la tierra y la obtención de alimentos se fueron modificando por una adoración de un conjunto de dioses. ¿Sí? Van a aparecer varios dioses que van a ser adorados, que muchas veces continuaban relacionados con animales y la naturaleza, pero se agrega, lo novedoso, la veneración del jefe como un dios en la tierra. Este jefe, ¿sí?, que tiene privilegios, que tiene tierra, que tiene poder, además es considerado un dios en la tierra y es adorado, venerado por la población. Muchas veces esos jefes eran sacerdotes o intermediarios entre dioses y hombres, lo que les agrega un poder religioso. ¿Sí? Hay una concentración de poderes en estas personas de los jefes. Aparecían los templos como edificios dedicados al culto religioso con importante arquitectura que harían honor a los gobernantes dioses. Bien, la última parte del texto vamos a subrayar, que es otro subtítulo, el surgimiento del Estado o de los estados. Ahí subrayamos. Bien. En las primeras ciudades el gobierno fue ejercido por un pequeño grupo de personas que se diferenciaban del resto por poseer riquezas, prestigio y poder. ¿Sí? Seguimos hablando de esos jefes. Gobierno ejercido por un pequeño grupo que tiene riqueza, prestigio y poder. Se asignaron privilegios, o sea, derechos exclusivos para ellos y sus allegados. Por ejemplo, se los consideraba con derecho a mandar, y basado en distintas creencias, los habitantes de las ciudades-estados comenzaron a obedecer. Así pudieron controlar el excedente de la producción agrícola, es lo que decíamos más arriba. Estos primeros estados significaron una nueva forma de ejercer autoridad y gobernar. También lo subrayo. El último punto: sus gobernantes se consideraban reyes descendientes de los dioses, ya lo marcamos arriba, por lo cual decimos que son estados teocráticos. Bien. ¿Qué significa teocracia? A ver si lo podemos ver en internet. Nos carga. Tiene que ver, teo es un prefijo griego que significa Dios, y crático viene de kratos, del griego, que significa poder. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder de Dios. A ver ahora, se carga. Ahí. Sistema político
en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, o sea, de representantes de